Universidad Autónoma de Tlaxcala. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. Licenciatura en Derecho, Campus Tlaxcala. Los alumnos del cuarto semestre, Grupo Único, Turno Matutino, presentan Clasificación de los bienes. Asignatura, Bienes y sucesiones, a cargo del licenciado Fabio Lara Zempoalteca. Punto número 1. De acuerdo con su movilidad, los bienes son muebles o inmuebles. Inciso A. Los bienes muebles son los que pueden trasladarse de un lugar a otro por fuerza propia o por una fuerza externa a ellos sin que se deterioren. Los bienes muebles pueden serlo. Por su naturaleza, dadas sus propias características, tienen la posibilidad de moverse por sí mismo de un lugar a otro. También están los que para moverse requieren una fuerza externa por disposición de la ley, ya que la ley los considera inmuebles e inmuebles. Los bienes inmuebles son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro sin que se altere su forma o sustancia, es decir, que no pueden moverse por su naturaleza o constitución física o corporal. Por su naturaleza, debido a sus propias características físicas, tienden a estar fijos en un lugar determinado, como terrenos. Cuando hablamos de su destino, tienden a estar fijos a un lugar determinado, pero no pueden separarse del inmueble sin provocar daño. Por el objeto al cual se aplican, son bienes que aun siendo muebles se encuentran unidos a un inmueble, de tal manera que si se separan del mismo provocan un deterioro, tanto al bien inmueble al cual están unidos como al mueble mismo, por ejemplo, las ventanas, las puertas, los lavabos, etc. Por último, por disposición de la ley sin poseer la facultad de estar fijos, la ley les atribuye esa característica, como ocurre con los derechos que recaen sobre los bienes inmuebles. De acuerdo con la posibilidad de sustitución, los bienes pueden ser fungibles o no fungibles. Este criterio toma en cuenta la posibilidad de que el bien pueda ser cambiado por otro de la misma especie, cantidad y calidad. Este atributo que puede poseer los bienes se conoce jurídicamente como fungibilidad. Entonces, la fungibilidad es la posibilidad que tiene un bien para ser sustituido por otro, de la misma especie, calidad y cantidad, al momento de hacerse el pago. Los bienes no fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, cantidad y calidad. Los bienes no fungibles son los que pueden ser sustituidos, como las obras de arte. De acuerdo con la certidumbre de su propietario, hay bienes mostrencos y bienes vacantes. Los bienes mostrencos se refieren a bienes muebles abandonados o perdidos, cuyo dueño se desconoce. Los bienes vacantes son bienes inmuebles sin dueño cierto o conocido, por ejemplo, un terreno abandonado. Continuando con este tema, también se dividen de acuerdo a su materialidad, donde son bienes corpóreos y bienes incorpóreos. Los bienes corpóreos son los bienes materiales o que tienen materialidad que se perciben por los sentidos, mientras que los bienes incorpóreos son aquellos que carecen de materialidad, por ejemplo, los derechos de autor. Número 9. De acuerdo con su divisibilidad, hay bienes divisibles y bienes indivisibles. Bienes divisibles son aquellas susceptibles de dividirse sin que el valor económico de la suma de sus partes sea inferior al valor de todo. Bienes indivisibles son los bienes cuyo valor económico total solo existe en tanto constituyen una sola unidad. De acuerdo con su duración, existen bienes consumibles y bienes no consumibles. Los bienes consumibles son aquellos que se extinguen, destruyen o agotan con el primer uso que se haga de ellos, siempre que éste sea natural, es decir, que de esa manera sea su naturaleza, por ejemplo, los comestibles. Los bienes no consumibles son bienes que no se agotan con el primer uso, sino que pueden utilizarse durante un periodo variable, por ejemplo, una casa. De acuerdo con su dependencia, puede haber bienes principales y bienes accesorios. Los bienes principales son los que se bastan a sí mismos para existir, ya que su existencia no depende de otros bienes, como es el caso de una casa o una computadora. Sin en cambio, también existen los bienes accesorios, que a diferencia de los anteriores, tienen existencia y función relacionada con un bien principal, es decir, su existencia y su función dependen de un bien principal. De conformidad con la persona a la que pertenecen, hay bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Los bienes del dominio público son bienes del Estado,
que son reservados por por ser considerados de utilidad pública. Los bienes del dominio privado son todos los bienes que, de acuerdo con la ley, son sujetos de apropiación por parte de particulares.